Juan. Bueno, perdón, Tomás la pidió primero, ahora que te lo doy Juan. Tomás quiero que... Contesto delante, Juan. Venga, adelante, Tomás. De acuerdo que nos dices que hay que esperar posiblemente hasta el 2014 para ganar las elecciones y poder, desde el Parlamento Europeo, dictar normas que favorezcan a todos los países y cambiar el rumbo desde el punto de vista político. Pero yo creo que a todos nos parece un poco largo, aunque sean 2 años, que no podamos a lo mejor mejorar el sistema, la calidad de vida, la vida de todos, sobre todo en el aspecto del trabajo, y sin embargo hay una herramienta que parece que no ha fructificado, que es el que has hablado de ella, que es la tasa Tobin. Que en ese caso la pregunta es que si solamente la socialdemocracia está de acuerdo con ella y el resto no, a pesar de que están perjudicando a sus países también. Y que sería, si el Parlamento, ¿en qué situación está ahora mismo esa propuesta para llegar a mejorar la economía en 1 año, o en menos de 1 año, de una manera, según dice, según la información que yo he leído, que equivale a la recaudación de 1 año, equivale a toda la deuda de todos los países europeos. ¿En qué situación está? Muy bien. Si les parece, voy a escuchar 3 preguntas y luego una respuesta envolvente y otras 3 preguntas y otras 3 preguntas y así. Bueno, A mí va un poco a otro lado, pero es igual. Seamos autocríticos, no autoflagelarnos, pero ser autocríticos. La socialdemocracia europea, y por ende la española, en los últimos 20 años ha ido cayendo en las redes de la política de mercado, la política financiera, la política de lo posible. Y nos encontramos con que, por lo menos esa es la impresión de algunos, la mía lo es, hemos perdido el discurso. Entonces, recuperar el discurso es posible, estando no muy unidos, porque sabemos que los socialdemócratas alemanes, que tienen buenas perspectivas, no están con Angela Merkel en cuanto a su oposición a los bonos y otras cosas. O sea, están haciendo una política nacionalista. En resumen, para ser breve, sin retórica, ¿tiene la socialdemocracia mundial, europea, los socialdemócratas europeos, posibilidades de alternativas reales que ofrecer no al electorado, a una sociedad que demanda otro modo de gobernanza? muy bien. A ver, una tercera pregunta. Luego, si les parece, vamos a ir animando. No sé qué decir. Les invito directamente, no suelo hacer, no se corten, hablen con toda franqueza, hablen con mucha naturalidad y haré luego una consideración con respecto a las preguntas que vayan a escuchar. Por favor, adelante. Mira, mi opinión, que a mí lo que me duele en realidad es que he visto en 5 meses de gobierno, yo no he visto un desastre tan grande como el que ha habido. Y por parte nuestra, quizás estén picando más algunos periodistas que los mismos representantes que nosotros y el pueblo ha elegido para representarnos en el Parlamento. Yo tengo la desgracia que ya estoy jubilado y oigo la televisión y veo debates y tal, pero lo nuestro veo como que todavía se tiene miedo de las elecciones. Y no sé por qué. Porque de acuerdo se hizo, no se hicieron las cosas bien porque los datos están. Pero hombre, ya está bien ya de decir de que todo es pasado cuando
sector, la gente lo haremos así. Y esta gente, no hay una reforma que hayan hecho de que la hayan salido. Todo ha sido a peor. Y nosotros tan complacientes como si tuviéramos dentro. Y no sé por qué. Y después yo, en mi opinión, don Fernando me dijo una cosa. En España, yo sé que probablemente representando la comunidad económica de yo tengo una edad. Yo tengo más edad que tú. Tú sabes más que yo de eso, pero a lo largo de la vida he visto más cosas. Cuando yo era pequeño, pues había dificultades para ir a estudiar y había que ir a trabajar, pero había donde ir. Tómate esto. Bueno. Llegó la época del turismo y la construcción y hubo una alternativa a los tomates. Se desmanteló eso, cosa que para mí fue un error. Llega la burbuja inmobiliaria que tarde o temprano tenía que llegar y no ha sabido nadie buscar la alternativa a esa mano de obra que estaba ahí. Y te lo dice Seferino Santana, que tiene 65 años. Mientras no haya una alternativa que sustituya al menos la mitad de la construcción en España, no salimos de esto. Digamos todos los discursos que quieran. Eso es así. No hay otra cosa. Hay que haber, cuando se quita una cosa tiene que haber una alternativa. Y se ha quitado una cosa y no hay alternativa. Y ese es el paro que hay. Y no hay nada. Y eso es la realidad. Y eso es lo que yo siento. Y ahora estoy equivocado. Pero ya verás que mientras... ¿Y qué alternativa? Tú dices que las leyes renovables y todas esas cosas, eso no asume la mano de obra de la construcción. Y después, cuidado. Perdón, no voy a hacer esto. Pero te voy a decir una cosa. Hay dos modelos, incluso en la construcción. Uno es productivo y otro no lo es productivo. La construcción tiene un modelo productivo que fue el que nos sacó a nosotros las comas, es el turismo. Turismo, una industria, una empresa que se va a montar, porque el siguiente día está dando dinero. Pero ese pobre que pasó una hipoteca, ese tiene que llevar dinero para mantener la casa. Eso no es productivo. Es productivo a corto plazo. Pero además no. Ese hombre tiene que sacar dinero de otro sitio para llevar a su casa. Un hotel que estaba esperando de terminar, que a veces estaba hasta las 12 de la noche trabajando, el siguiente día ya estaba produciendo riqueza. Y el fallo aquí, en España, que yo te digo que sea, yo diría que también nosotros tenemos algo de culpa. Es que se ha creado muchas cosas que no son productivas. La inversión hay que estudiarla y que sea productiva, porque cuidado, hay cosas que no son productivas, que cuestan dinero. Bueno, vamos a ver, he escuchado tres primeros comentarios y preguntas que han sido bien interesantes. Voy a intentar comprimir la respuesta conjunta para invitar al mayor número de participantes a expresar sus puntos de vista o plantear sus inquietudes. En primer lugar, la cuestión que ha planteado el compañero Tomás es central. Se trata de compensar el derrumbamiento de ingresos con nuevas fuentes tributarias y al mismo tiempo influir
en el modelo de crecimiento que queremos propiciar, en el futuro que queremos conquistar. Y este es el sentido de la llamada tasa, que tú has aludido como tasa Tobin, por el premio Nobel que la propuso en 1980, ya fallecido, pero que en todo caso ha sido abrazada por el conjunto de los socialistas europeos, que venimos no solamente postulándola, sino insistiendo en ella a todo lo largo de la crisis, como una de las herramientas que nos hacen falta para salir de esta tremenda dificultad. Se trata de introducir un impuesto contra las transacciones financieras, para que todo el mundo lo entienda. Se trata de ver con claridad que la actividad financiera se ha segregado de cualquier otro tipo de actividad económica y se ha convertido en una especie de modelo o de arquetipo de actividad económica en sí misma, consistente en jugar solo por el dinero, dinero que busca comprar dinero y enriquecerse a través del movimiento de capital internacional que compra dinero. De modo que cuando yo compro esta botella de agua, pago IVA, cuando me compro este reloj, pago IVA, cuando me compro esta corbata, pago IVA, y en cambio, quien especula con dinero no paga ningún impuesto y se puede enriquecer como nadie puede imaginarse, de una forma estratosférica e instantánea, en un movimiento virtual en un ordenador, jugando con las cantidades de dinero de los pequeños impositores y de los pequeños ahorradores, un pequeño círculo elitista de gestores de dineros ajenos se enriquece de forma exponencial, pero generando una burbuja y una distorsión del modelo de crecimiento que tenemos la obligación no solamente de frenar y prevenir, sino de corregir. Este es el sentido del impuesto contra las transacciones financieras. Se trata no solamente de obtener riqueza a través de este gravamen tributario, ingresos para el Estado para financiar actividades productivas, esta actividad especulativa, sino además de prevenirla y de corregir el modelo de crecimiento. Es una propuesta socialista, todos ustedes tienen que saber. La venimos postulando desde el principio de la crisis. Y con tanta insistencia y tanta fuerza de persuasión que ahora hasta algunos gobiernos conservadores llegan a ponerla en su propia agenda. No podemos consentir que nos roben la patente, no se trata solamente de reivindicar la propiedad intelectual, sino sobre todo de reivindicar la autoridad política y la autoridad política para ejecutarla, porque es una idea nuestra. Con la prohibición de las actividades especulativas entraría, que son las que más daño hacen. Quiero decirte, Tomás, que hemos insistido tanto, que la hemos puesto sobre la mesa como una iniciativa socialista, con mucha fuerza de persuasión. El Parlamento Europeo ahora es Parlamento Legislativo y hemos aprobado la primera lectura en el Parlamento Europeo, con una mayoría amplia que los socialistas han conseguido construir en torno a su propuesta. Para conseguir votos incluso en el Partido Popular a esa propuesta hemos tenido que renunciar a que el dinero que esperamos recaudar de la introducción de esa tasa de transacciones financieras, que se calcula en cerca de 60.000 millones de euros al año, ese dinero pase a formar parte de los recursos propios de la Unión, de modo que ese debate lo postergamos. Y el primer planteamiento es que podría financiar a los Estados, y los Estados, especialmente los Estados con dificultades, podrían obtener una fuente adicional de financiación y de recursos para invertir y generar crecimiento y empleo. Pero es un primer paso. Ahora, sucede que esto solo podrá ser ley cuando lo apruebe el Consejo, y en materia fiscal el Consejo tiene que actuar por unanimidad. La perspectiva es bien difícil, pero la gente tiene que saber que la idea es nuestra. Y ya estamos postulando de forma absolutamente insistente desde el primer minuto de la crisis como una de las herramientas que necesitamos para salir de este bache. Te respondo por tanto a tu pregunta. Es una idea socialista, la estamos postulando nosotros, la estamos llevando adelante y hemos conseguido una mayoría en el Parlamento Europeo para sacarla adelante. Pero tiene todavía camino, porque depende, estando a las actuales reglas del juego, de que se consiga una mayoría en el Consejo, que en este caso, que regula en materia fiscal, incluso exige la unanimidad. La cuestión que plantea Juan de la socialdemocracia, que ha declinado como consecuencia de su coordinación o de su confusión con determinados postulados de esta lectura cada vez más sesgada y conservadora de lo que se ha denominado la economía de mercado en su versión neoliberal, es un objeto recurrente de la autocrítica socialista y socialdemócrata. Insistimos mucho en ello. Voy a intentar aquí ser especialmente conciso. La socialdemocracia es un movimiento histórico que tiene una componente ideológica, pero no solamente ideológica.
sino política y en particular de política económica. La inspiración de la socialdemocracia es una rebelión contra la desigualdad. El liberalismo proclama la libertad de mercado, pero desprecia la igualdad. Y los socialistas, en cambio, decimos con toda claridad que no hay libertad si no hay igual libertad. Y si no hay igualdad en la libertad, no hay libertad. Hay la ley de la selva y normalmente la ley del más fuerte. Por lo tanto, la verdadera libertad es la igual libertad. Esto significa una implicación activa de los poderes públicos en la remoción de las desigualdades, en el combate contra las injusticias y contra las desigualdades. Significa invertir cuantiosos recursos públicos en la realización de los derechos fundamentales, especialmente los de prestación, lo que el Estado tiene la obligación de garantizar. Y eso requiere progresividad fiscal, requiere una política impositiva que busque a la riqueza allí donde se encuentre. Y digámoslo con toda claridad, el principal problema de la Unión Europea, el que ha participado la socialdemocracia, ha sido la pasividad ante el crecimiento de la injusticia de nuestro sistema tributario, ante la creciente injusticia de nuestro sistema fiscal. Y ahora que estamos en crisis, esa injusticia es más insoportable que nunca. Y por tanto ahora es un compromiso socialista, primero y principal, combatir las inequidades fiscales entre los Estados miembros de la Unión Europea, que son muy graves. No es lo mismo la fiscalidad en Luxemburgo o en Irlanda que en Suecia, hay que saberlo. Las inequidades fiscales entre Estados miembros son terribles, pero sobre todo las injusticias fiscales dentro de los Estados miembros, que también son terribles. Digámoslo con toda claridad. En España, y esto lo hemos consentido también los gobiernos socialistas, en España pagan los impuestos los empleados públicos, los funcionarios y los empleados por cuenta de terceros, los trabajadores. Dicho más cínicamente, en España paga impuestos quien no puede evitarlo, pero hay mucha gente que sí puede evitarlo y lo evita, asesorada. Seguro que todos los que tenemos aquí, todos los que estamos aquí, conducimos un vehículo que está a nuestro nombre, pero tenemos derecho a saber que los vehículos de alta gama nunca están a nombre de su propietario, sino a nombre de una empresa mercantil comprada para la ocasión en el registro mercantil. Sociedades interpuestas opacas. Seguramente los que estamos aquí tenemos una casa a nuestro nombre, pero tenemos derecho a saber que hay muchísimos chalés con piscina que no están a nombre de su propietario, del que los habita y los disfruta, sino a nombre de una sociedad de gestión de patrimonio, sociedad familiar, sociedad limitada unipersonal, opaca fiscalmente, con beneficios de la RIC, con beneficios del REF, y pagan menos impuestos de los que pagamos nosotros. Es una injusticia intolerable, y es hora de que esto se diga con toda claridad. El sistema fiscal español es injusto, muy injusto, porque atornilla las rentas del trabajo, pero las rentas de las sociedades, no solo las rentas de capital, las rentas de las sociedades navegan libres. Y en España hay muchísimas sociedades que no son otra cosa que la pantalla de un desvergonzado que no quiere pagar impuestos. La pantalla de un desvergonzado, no tiene ninguna actividad societaria, ninguna actividad mercantil. Es una persona y su familia que disfruta chalet, casa, 100 apartamentos en el sur, 6 vehículos de alta gama, 4 todoterrenos, una casa en Somosierra, otra casa en el Pirineo, otra casa en Alicante, Santa Pola, y nada está a su nombre. Todo a nombre de sociedades interpuestas, y no paga impuestos por ello. Eso no puede ser. Y esto es socialista, esto es socialdemócrata. Ir a la riqueza donde se encuentre. Esto significa decir con toda claridad que nosotros no podemos seguir atornillando las rentas del trabajo. Tenemos que perseguir la riqueza donde se encuentre. Además, tenemos que enfrentar la lucha contra el fraude fiscal, que es masivo, la economía sumergida también, y sobre todo los paraísos fiscales, erradicarlos. Porque son la sede del dinero conseguido de negocios ilícitos de todo tipo. Este es el desafío. Por lo tanto, los socialdemócratas, claro que tenemos una tarea, y claro que tenemos que marcar una diferencia. Ahora, dicho esto, digo además, no comparto la idea muy extendida de que esta crisis muestre la crisis de la socialdemocracia. No es verdad. Muestra la hegemonía de la derecha y el fracaso de sus estrategias y sus recetas, que nos han no solamente hundido en el desastre, sino empeorado en el desastre. No nos están sacando de la crisis, sino que están empeorando, lo digo 1.000.000 de veces, la salud del paciente. Sí, creo que tenemos que someternos a la prueba de la experiencia. No es que lo diga yo, es que la hegemonía de la derecha, Merkel y Sarkozy, han impuesto unas recetas desastrosas que no solamente han sido malas socialmente, sino que no nos han sacado de la crisis. A la vista está, no nos han sacado de la crisis.
no nos están sacando de la crisis, están empeorando el estado de la Unión Europea, nos están hundiendo en la recesión. La crisis empezó siendo global, pero hace tiempo que dejó de serla. Se está ensañando con Europa. Estados Unidos crece, Asia crece, África crece, América Latina crece como un cohete. Y en Europa estamos hundidos en la recesión. Y digo con toda claridad que la responsabilidad es de Merkel y de Sarkozy y de los gobiernos de derecha que se han plegado a una estrategia disparatada que nos ha hundido en la miseria. Disparatada. Y lo dice todo el mundo. La crisis ya es solo europea, ya no es global. Hace tiempo que dejó de serla. De manera que aquí tenemos un problema claro de denuncia de la estrategia disparatada que nos ha impuesto la derecha. Y los socialistas, que somos muy dados a la autoflagelación y a la autopunición, al autocastigo, tenemos que decir, es cierto que tenemos que aprender de la experiencia y tenemos que relanzar nuestra identidad y nuestra política de confrontación con la de la derecha. Pero esta crisis no evidencia la crisis de la socialdemocracia, sino el fracaso de la hegemonía de la derecha y de sus recetas liberales, y de la desgobernanza, y de la desvergüenza, y de la desregulación, y de la irresponsabilidad, y de la opacidad, que han sido sus reglas. Entonces, claro que tenemos que aprender, tenemos que introducir gobernanza financiera. Las entidades financieras han abusado muchísimo, se han embarcado en especulación, y aquí la sobre la tercera pregunta. Es cierto que lo que yo describí como esta financiarización de la economía global tiene muchos componentes que merecen discusión detenida. Pero en síntesis, las instituciones financieras españolas se embarcaron enloquecidamente en la especulación con el ladrillo, la especulación inmobiliaria. Yo, como otras muchas personas con principios, he depositado mis ahorros en una caja antes que en un banco. Pero ahora veo con claridad que las cajas se han comportado a esos efectos especulativos como bancos, porque las cajas han convivido con una clase empresarial muy corrompida, que ha especulado con el suelo y con el ladrillo. De modo que no hay caja en España, ninguna, que no haya practicado eso que ya sabemos que ha sido una secuencia 1 millón de veces repetida. Un empresario especulativo que no arriesga su dinero, sino pide directamente todo lo que va a invertir en una promoción inmobiliaria al banco, corrompiendo a sus directivos, obtiene del banco dinero para una promoción inmobiliaria. Y el banco se lo presta pensando el banco que esa promoción inmobiliaria se va a multiplicar exponencialmente su valor en 2 o 3 años. Pero cuando estalla la burbuja inmobiliaria, resulta, y eso ha pasado en toda España, resulta que esa multiplicación de valor no se produjo. Y lo que hay son pisos a medio construir que no valen nada, en propiedad de una caja de ahorros que ha jugado con mis ahorros, y con los tuyos, y con los tuyos, y con los tuyos, con los ahorros de miles de impositores modestos. Y la caja de ahorros está arruinada, y está arruinada por unos insensatos, por no decir sinvergüenzas, que cobraban 400.000 euros al año, lo siguen cobrando, y cuando por fin se van, lo hacen con 15 millones de indemnización de euros, 15 millones de euros, como si se los merecieran, como si se los merecieran. Es que me levanto de la silla de indignación. Me levanto de la silla de indignación. ¿Cómo has podido consentirlo? ¿Cómo hemos podido consentirlo? Que estos sujetos que no tienen ninguna competencia profesional, que no tienen ninguna solvencia financiera, hayan especulado salvajemente con nuestros ahorros y todavía tengan la desvergüenza de irse a su casa con 15 millones de euros, como si les tuviéramos que pagar por irse a casa, como si estuviéramos en deuda con ellos. Están ellos en deuda con nosotros. Este es un problema que claramente clama a la responsabilidad de los socialistas. Pero enlazo con la última parte de tu pregunta. Es cierto que esto no se corrige. Este mal que ha sido pandémico en España, que ha definido todo un modelo de crecimiento que ha durado años, no se corrige de la noche a la mañana. Claro que no. Para reinventar el modelo de crecimiento español necesitaríamos casi reinventar el país, y eso no va a ser fácil. No va a ser fácil. Les voy a poner un ejemplo que me conmueve. Esta semana he estado en un consejo de la Unión Europea en Dinamarca, porque es la presidencia danesa de la Unión Europea. Empecé la semana el lunes, yo vivo esta vida agitada, se lo digo simplemente porque vean que a pesar de que se ve poco, pues significa pues, un movimiento continuo y un trabajo intenso y continuo. Empecé la semana en la Ejecutiva Federal y viajé a Dinamarca para asistir a un consejo de la presidencia de la Unión Europea. Soy presidente de la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Y los reuniones del Consejo de Ministros se organizan y se desarrollan en Dinamarca en presidencia danesa. Y en esta ocasión la reunión tuvo lugar en la tercera ciudad danesa, Horsens.
y se me condujo, por tanto, desde Bruselas al segundo aeropuerto danés, Billund. En realidad, Dinamarca tiene 3 aeropuertos. Es un país cuyas macromagnitudes económicas son fenomenales, un nivel de desarrollo fenomenal, son 10 millones de habitantes con un nivel de vida descomunal, altísimo. País envidiable desde todos los puntos de vista, pero tiene 3 aeropuertos. Y la carretera que me condujo del aeropuerto a la tercera ciudad de Dinamarca era una carretera de un carril de ida y un carril de vuelta. Esto me hizo reflexionar, porque en España, como todos sabemos, hay 58 aeropuertos. En Canarias tenemos 8 aeropuertos, uno en cada isla y 2 en Tenerife. Y la mayor parte de las carreteras que unen las capitales de provincia pues son 3 carriles de ida y 3 carriles de vuelta. Hemos presumido durante un tiempo de tener más número de kilómetros de AVE y de autovías que ningún otro país de la Unión Europea, pero los niveles de vida no se comparan danés, porque los daneses han invertido en protección social, en innovación, en educación y en becas. Han invertido en becas, una barbaridad, en protección social, en educación, en innovación, en educación de su gente joven. Claro, reconvertir nuestro modelo de crecimiento que ha sustraído a tanta gente de la escuela, que ha detraído a tanta gente de educarse y de formarse, y la ha metido en la construcción. A los 16 años, a los 17, a los 18, ahora tienen 34 y están en paro. Y el paro les amenaza largamente, porque va a ser muy difícil reconvertir todas esas personas que han sido sustraídas de la escuela sin formación especializada a la construcción. Ahora que se ha derrumbado la construcción, ¿cómo somos Dinamarca de la noche a la mañana? Va a ser difícil, porque en España lo que hemos dedicado es a construir, a construir, a construir, a construir, a construir, a construir. Claro, en Dinamarca hay mucha menos construcción que en España. Mucho menos chalés que en España, mucho menos carreteras que en España, menos aeropuertos que en España, pero tienen más becas y más protección social. Sus ancianos están menos amenazados y sus jóvenes mejor formados. ¿Cómo rehacemos eso de la noche a la mañana? No va a ser fácil, pero hay que empezar. Hay que empezar. Y desde luego, ahí, mi último comentario, ahí lo que tengo que decir es que los socialistas caminamos en la dirección correcta, porque invertimos mucho en educación, en innovación, triplicamos el presupuesto de I+D+I, triplicamos el presupuesto de becas, y en energías renovables, y en telecomunicaciones. Y el gobierno del PP camina de nuevo en la dirección exactamente contraria, la dirección de la historia, de regreso a los años 90, de regreso al ladrillo. Ha restablecido la deducción de compra de vivienda, ha derrumbado las becas, ha derrumbado la promoción de energías renovables, ha vuelto a apostar por la energía fósil destructiva, ha vuelto a apostar por el crecimiento insostenible y el medioambiente destructivo, ha vuelto a apostar por el modelo del desastre. Por tanto, veámoslo con toda claridad. Claro que hay una diferencia entre la derecha y la izquierda, no nos hace iguales. Y claro que creo que tenemos la obligación de construir un relato alternativo y una oposición frontal. Lo tenemos que hacer. Yo creo que en fin, no quiero entrar en la valoración de la estrategia de oposición, no era ese el motivo de mi comentario aquí, de mi charla, de la conversación con ustedes, pero creo que apenas 6 meses después de las elecciones de noviembre, las que nos sacaron del gobierno y pusieron al Partido Popular, tenemos que decir con toda claridad: uno, muchísima gente de buena fe creyó que consintiendo un gobierno de la derecha, un gobierno del PP, los mercados por fin nos indultarían. No sucedió. No nos han perdonado la vida. Era mentira. Siguen ensañándose con nosotros. Rajoy repitió hasta la náusea que la prima de riesgo era Zapatero. No, ahora se llama Mariano. Lo han empeorado todo. No han mejorado nada. Ahora, eso sí, no solamente han destruido nuestras magnitudes, nos han empeorado en todo. Más paro, peor prima de riesgo, más endeudamiento, más déficit, peor todo, peor todo, peor todo. Y al frente de ese empeoramiento, el PP, los responsables del PP, las comunidades del PP, las cajas del PP, la Caja y Caja Madrid. No solamente lo han empeorado todo, sino que además están aprovechando el pretexto de la crisis para lograr un salvaje ajuste de cuentas con todo lo que nos importa. El Estado social, las becas. A mí me levanta de la silla saber que no hay beca para un huérfano, en este país. No hay beca. Con el PP no hay una beca para un huérfano. Para un huérfano que tenga nota media de 8, en la PAU no hay beca para entrar a la universidad. Eso es una sinvergonzonería imperdonable. Pero sí hay 23.000 millones para rescatar a Caja Madrid, desastrada por gente del PP. Por
gente del PP, digámoslo claro, porque en Camadrid todo Cristo era del PP. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Entonces, vamos, claro que tenemos que construir un relato alternativo y de confrontación. No va a ser fácil porque así son los impeces que salimos del gobierno. Y cuando todo va peor, no es fácil recuperar la credibilidad de manera instantánea. Hace falta que esto cuaje, el sentimiento colectivo, la percepción colectiva. El PP no nos ha sacado de la crisis, nos está empeorando la vida y además está aprovechando la crisis para lograr un ajuste de cuentas contra todos nosotros, los más vulnerables. Del que están saliendo de rositas los de siempre. Los de siempre, saliendo de rositas, sin pagar por nada. Los que nunca han pagado impuestos siguen sin hacerlo. Este es un tema grave en el que tenemos que ponernos serios. Venga, más preguntas. A ver, ¿quién quiere ver? A ver. Bueno, a mí me gustaría saber cómo quieren pensar resolver la comunidad económica europea. Otro de los problemas que sí que nos afectan, ¿no? Y es el tema de la competitividad. Es decir, siempre ha habido una política de intentar ayudar a todo el arco de los países que estaban alrededor y un trato preferente, ¿no? Con el ánimo de que ellos subiesen. Se han producido deslocalizaciones de empresas grandes porque son más productivos en otros sitios. Hay sectores que se hunden porque son más productivos en otros sitios. No se nota que esos países mejoren las condiciones de vida de esos trabajadores. No ha sido tan efectivo y sin embargo sí que se nota esa deslocalización y cada vez más ricas esas empresas. Me refiero a empresas que se van a producir allí y luego venden aquí, o sectores como el tomate que en teoría debería de haber subido el nivel de vida en esos países y igual no ha subido, ¿no? Otra, ya te cuento todo lo que he pensado. Otro tema, no sé si me podrías aclarar un poco cómo funciona la tasa financiera y cómo se resuelve a nivel mundial. Es decir, si Europa la pone y Estados Unidos no va a haber un desplazamiento de la gente que invierte en estos sectores a otras plazas. No sé, o sea, soy muy torpe, no entiendo muy bien cómo se puede funcionar ese tipo de cosas. Luego ya para terminar, hay un sentimiento generalizado en Europa de que derecha e izquierda son lo mismo. Se oye aquí en las manifestaciones y se oye en todos lados. A nivel europeo creo que, o yo no sé si tienen pensado, Partido Socialista a nivel español y a todos los niveles, empezar a diferenciarse de lo que es la derecha. Bueno. ¿Alguna otra cuestión, por favor? Sí. Me gustaría saber qué futuro les espera a los jóvenes de este país, porque vemos que hay constantemente manifestaciones todos los días, recortes por todos lados, tanto en educación, tenemos la tasa de empleo más alta de Europa, desempleo, que diga, y vemos que no sabemos qué hacer, no tenemos salida, ninguna salida. Queremos estudiar y no todos pueden. Trabajo no hay, ¿qué hacemos? Yo, para relacionado con la pregunta de ella, ¿qué nos espera a los jóvenes, sobre todo en base a la política europea, François Hollande en Europa, respecto a empleo y educación en Europa? Muy bien. Estas dos últimas cuestiones muy precisas, pero de dificilísimo manejo, muy desafiantes, muy retadoras, que afectan la médula espinal de la preocupación primera de los socialistas. ¿Cómo reorganizar Europa lanzando un mensaje de cohesión, de solidaridad intergeneracional que alcance sobre todo a la gente joven, que es la más desesperanzada de la historia de la Unión Europea? Nunca habíamos visto a la juventud tan a justo título, tan legítimamente cabronada, tan legítimamente enfadada, tan legítimamente cabreada con la situación. Créanme que me conmueve y que me mueve, me moviliza. Es un asunto que me concierne plenamente. Pero voy a responder primero a la primera pregunta, que también tiene su complejidad. Pero he escuchado una intervención muy puesta en razón, muy analítica y muy fundada. No llegaba a decir, soy muy torpe para no comprender esto, pero la gente que no es torpe en absoluto, lo has descrito con mucha precisión y de hecho los asuntos que acabas de enunciar son objeto de preocupación y de discusión desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico desde hace tiempo. Quiere decir que no solamente es lógico que te preocupen, sino que esa preocupación tiene muy buen fundamento y tiene difícil resolución. La resolución está en discusión. Pero lo que sí quiero decirte es que la única forma que tenemos de corregir este divorcio entre la economía especulativa financiera y la economía productiva que produce bienes y servicios
es acometer la economía financiera, intentando someterla al gobierno, intentando someterla a reglas, intentando someterla a responsabilidad y a transparencia, e intentando someterla también a fiscalidad, porque significa un flujo de riqueza que no puede quedar exento de la fiscalidad. Te puse el ejemplo. No es tolerable que paguemos impuestos en las actividades más ordinarias y minúsculas de nuestra vida cotidiana y los que mueven capitales estratosféricos y variantes no paguen ningún impuesto y se enriquezcan de manera instantánea en movimientos virtuales en su pizarra de ordenador. No puede ser, es una cuestión de principio. El gran pretexto de los jerarcas de esta situación siniestra ha consistido precisamente en que, dado que el fenómeno es global y el capital hace tiempo que es más listo que todos nosotros juntos, no solamente que tú individualmente y que yo individualmente, sino que todos nosotros juntos, lo único que tenemos que hacer es someternos y resignarnos. No hay nada que podamos hacer. A mi juicio, ese fatalismo es de derechas, es profundamente cómplice con el mal que debemos combatir. Para que todo el mundo lo entienda, lo voy a decir con mucha claridad. El fatalismo se anuncia como sigue. Sí, ya sé que el capital se ha financiarizado y que juega con nosotros y especula y se enriquece, pero no hay nada que podamos hacer, porque si le ponemos un impuesto se irán a otra parte, como son más listos que tú y más rápido, como desenfundan más rápido que tú, antes de que tú les hayas puesto un impuesto, ya se han ido a otra parte y continúan enriqueciéndose. Es inútil, ni lo pienses, ya se nos había ocurrido, pero ¿para qué intentarlo? Inadmisible. Ese pensamiento es de derechas, ese pensamiento es de derechas. Y tiene otra versión. De acuerdo, te reconozco que habría que hacerlo, pero solo se puede hacer a nivel global, solo a nivel mundial, porque si lo hacemos solo los europeos, pues ganan los mercados que están fuera de Europa, Singapur, el Golfo Pérsico, Qatar, Doha, y saldríamos perdiendo solo los europeos, cuando no los europeos que no están en el euro y que para nada quieren someterse a las reglas fiscales por las que queremos someternos los países, en particular de la Europa continental. Estoy hablando de la City londinense, que es profundamente enemiga de la tasa de transacciones financieras, en la medida, dice en que al menos un 27, un 30% del Producto Interior Bruto británico depende de la actividad especulativa y financiera que tiene lugar en la City londinense. Me parece igualmente inadmisible. Tenemos que empezar y tenemos que empezar en Europa. Porque si hay dinero de esas características en Europa, si hay generación de riqueza de esas características en Europa, tenemos que tener una seña de identidad. Esa seña de identidad tiene que ser también fiscal. Significa combatir las injusticias fiscales entre Estados miembros de la Unión Europea. No puede ser que Irlanda pague su actividad empresarial mucho menos impuestos que el resto de los países de la Unión Europea y atraiga capitales competitivamente con otros países. Tenemos que corregir eso y tenemos que corregir también que la especulación financiera en Europa no pague ningún impuesto. Y tenemos que empezar en Europa. Y por supuesto tenemos que hablar con una voz común europea en los incipientes, en los embrionarios foros de la gobernanza económica global, notoriamente el G20. Hay gente que dice, si solo lo acordara el G20, entonces tendría sentido, pero acordarlo Europa, por favor, nos ponemos en un defecto de competitividad frente a otros mercados financieros internacionales. Tenemos que intentarlo en Europa. Y el modo de recaudarlo, pues, evidentemente sería imponer una tasa que por lo demás sería una tasa mínima, una tasa minimal. Tengan en cuenta que el tipo de interés del que se está hablando, el tipo de gravamen del que se está hablando es del 0,01% al 0,1%, en función del tipo de producto financiero, del tipo de especulación financiera que tuviese lugar, del 0,01 al 0,1%. Pero en el modelo que hemos establecido los socialistas, que lo hemos discutido largamente en la presidencia, que es la Comisión Ejecutiva del Partido Central Europeo, de la que soy vicepresidente, es un modelo que permite recaudar en la Unión Europea continental, excluyendo el Reino Unido, 60.000 millones de euros al año. La única forma de dar ese paso, sin que los Estados miembros se los pongan de frente y se opongan frontalmente, porque los Estados miembros en el Consejo necesitan aprobarlo, la única forma que podemos emplear para promoverlo y hacerlo prosperar y salir adelante es la de que el recurso se incorpore a los de los Estados miembros en primera instancia y solo después podrían pasar a formar parte del cuadro de los llamados recursos propios de la Unión Europea para intentar hacer crecer el presupuesto de la Unión Europea y que la Unión Europea pueda aportar valor añadido a las estrategias de crecimiento. Pero sin duda ninguna esto contribuiría no solamente a financiar actividades de generación de crecimiento y empleo, en particular el empleo juvenil, 60.000 millones de euros no es una cifra despreciable, sino además contribuiría a corregir la hipertrofia de la especulación. Y eso habría que hacerlo en Europa. Y ahí te hago una última reflexión. No podemos admitir como argumento, no lo admito como argumento, de que lo que tenemos que hacer es competir con quienes nos han desbordado a la baja.
quienes han amenazado por debajo de la mesa y siempre a la baja nuestro modelo social europeo. Yo no creo que el futuro de la Unión Europea pueda estar de ningún modo en explotar a la gente como en China. No creo que el futuro de la Unión Europea pueda estar de ningún modo en explotar a la gente como en Bangladesh o como en la India. Y es cierto, completamente cierto, que muchas empresas europeas han deslocalizado su mano de obra y la han llevado a esos países, completamente cierto. Yo he estado en Bangladesh y me ha impactado saber que todo lo que produce Zara, que es una empresa hipercompetitiva e hiperpróspera, se produce en Bangladesh, en plantas donde trabajan 30.000 personas por $1 al día. Duele decirlo, porque es una empresa referencia. De hecho, el propietario de Zara es el hombre más rico de España y el único que está entre los más ricos del mundo. Pero nosotros no podemos competir con Bangladesh explotando gente por $1 al día. Así de simple. Tenemos que inventar otro modelo de crecimiento que no consista en eso. Esto significa renunciar a aquello que no queremos ser, aquello en lo que no queremos competir y marcar la diferencia, nos cueste lo que nos cueste. A mi juicio, la tasa de transacciones financieras hay que introducirla, porque es un bien en sí mismo, es la marca del futuro, es la señal del futuro, de que ahí se mueve dinero, ahí hay riqueza y tenemos que fiscalizarla y someterla a control y a transparencia y someterla a reglas. No podemos aquietarnos sencillamente a que el mundo se ha vuelto así, se nos ha vuelto del revés y no hay nada que podemos hacer para gobernarlo, nos ha pasado por encima, punto final. Es que hay un momento en que seamos capaces de marcar un mensaje europeo y llevarlo al G20 e introducir finalmente a nivel global no solamente una imposición contra la especulación financiera, sino una erradicación de los paraísos fiscales. Una erradicación de los paraísos fiscales. Cada vez que tú quieres decir que el capital es más listo que tú, al final pues se irá a esos paraísos fiscales que todo el mundo tiene en mente. Puede ser Caimán, puede ser Singapur, puede ser donde le dé la gana, pero el capital es más listo que tú. No lo puedo aceptar, tarde o temprano tenemos que ponernos a la altura de esa ley de la jungla. Introducir gobierno en esa ley de la jungla. No podemos aceptar esa reversión total de aquello que nos ha hecho europeos, en los que tenemos que afirmar esta identidad europea contra todas las dificultades. Por lo tanto, las dificultades que tú has puesto de manifiesto creen estar muy fundadas y son objeto de discusión, pero como cuestión de principio, me parece que eso no nos puede disuadir del empeño de intentar marcar una diferencia. Y ahora voy al capítulo de la gente joven. Créanme que es un asunto que es obsesivo en las reflexiones de los socialistas europeos, en el grupo, en el Partido de los Socialistas Europeos, en la presidencia de los socialistas europeos, de la que yo soy el vicepresidente español. Es un asunto obsesivo, y si nunca hemos visto una cosa igual. La gente joven en el conjunto de la Unión Europea está muy desesperanzada. Y el malestar es profundo y con mucho fundamento. Es muy difícil no escuchar en Grecia, oye, ¿qué pasa? La Unión Europea tiene dinero para rescatar bancos, no tiene dinero para rescatarme a mí. Para mí una oportunidad. Muchos jóvenes europeos están teniendo con su circulación a China, se están yendo con su circulación a América Latina. Es tremendo lo que está pasando. No habíamos visto una cosa igual. Y créeme que no hablo de oídas. Quiero decirte que una cosa que a veces huelga, pero a veces no huelga decirlo. Cuando hablamos de esto estamos hablando de nosotros, estamos hablando de nuestras vidas, estamos hablando de nuestros hijos. Nuestros hijos de 20 años tienen un malestar inmenso. Están muy enfadados, con toda razón, ¿no? A decir, tú recordabas tu propia juventud, puedo recordar la mía, por supuesto que mi propia juventud, los que fuimos jóvenes en los 80, los que fuimos en los 60, fuimos jóvenes en los 80, conocimos tasas de paro altísimas, pero nunca una perspectiva tan pesimista. En los años 80 había un cierto margen para la iniciativa y para el compromiso, si quieres, individualmente. Había una tasa de paro muy alta. De hecho, el boom de los años 60, ya en los años 80 era muy difícil de resolver el mercado de trabajo. Pero una perspectiva tan oscura, tan lóbrega, de paro tan prolongado, y que castigue tanto a la gente que mejor se ha formado, porque hay mucha gente bilingüe, con doble titulación, que está en el paro, una cosa que yo no había visto. Es cabreante. Así que, claro, si alguien puede decir, está en paro, pero es que se fue del colegio sin acabar ni siquiera la ESO. Eso lo escuchas a veces, claro. Es muy difícil de convertir en lugar. Se fue a la construcción sin haber acabado la ESO. Ahora mira, está en el paro, eso es muy difícil.
Pero estar en el paro, soy un ingeniero, hablando 3 idiomas, eso no lo habíamos visto nunca, coño. Es muy grave. Por lo tanto, créeme que es el asunto principal que hay que resolver. Y para eso hace falta recursos, lo venimos diciendo 1 millón de veces. Esto significa incrementar la potencia de fuego del Banco Europeo, del Banco Central Europeo, mutualizar la deuda, para que los Estados miembros, castigados por el encarecimiento de su deuda, puedan dedicar recursos a generar empleo. Eso es romper el maleficio. Eso es romper el maleficio. ¿Por qué España no puede generar recursos no puede dedicar recursos a generar empleo? Porque está completamente entrampada con los intereses de la deuda. Que pagamos más de 30.000 millones de euros al año solo del servicio de la deuda. Claro, si los presupuestos están declinando, el ingreso se derrumba, y cada vez menos presupuestos que el año anterior, y encima cada vez la carga de los intereses de la deuda es mayor, no puede dedicar ni un solo euro a crear puestos de trabajo, pero ni siquiera empleo público. No llega a generar empleo por sinergia con el consorcio público-privado y con la actividad de la economía privada, sino ni siquiera generar empleo público. Ya no hay plazas de funcionarios. Eso tenemos que romper ese maleficio, mutualizando la deuda. En segundo lugar, a través de los llamados bonos proyectos, que es otra idea socialista. El Banco Europeo de Inversiones, que se dedica a eso, tiene que incrementar su capital. Actualmente tiene un capital misérrimo de 80.000 millones de euros, tiene que llegar a 400.000 millones de euros y financiar grandes proyectos de innovación, nuevas tecnologías, emprendimiento, capacitación emprendedora, plan de empleo juvenil, energías renovables, todos estos temas que insistimos tanto que son el modelo de futuro para generar directamente empleo. El Banco Europeo de Inversiones tiene la obligación de hacer eso. Ahora, ¿quién es enemigo de estos planteamientos que son planteamientos socialistas? Pues evidentemente los gobiernos que están obsesionados con derribar el Estado social, derribar la igualdad de oportunidades y, sobre texto de la crisis, reducir incluso los presupuestos de la Unión Europea, que es algo que me parece inaceptable. Ustedes tienen derecho a saber que la Unión Europea no está sobrefinanciada, sino infrafinanciada. Hay mucha mentira en circulación al respecto. Hay gente que la Unión Europea maneja muchísimo un presupuesto bestial. No es verdad, un presupuesto raquítico en relación con la Unión Europea. La Unión Europea tiene un presupuesto del 1% del Producto Interior Bruto de la Unión. No hay administración que funcione con una participación tan raquítica del Producto Interior Bruto del espacio sobre el que gobierna. A lo mejor el Ayuntamiento de Ingenio tiene más presupuesto del 1% del Producto Interior Bruto del término municipal de Ingenio. Seguramente. Pero la Unión Europea tiene un presupuesto ridículo. Y hay gente que dice, no, que se dedica a gastar funcionarios. Mentira. El gasto de personal y el gasto corriente de la Unión Europea suman solo el 6% de su presupuesto, que es de 128.000 millones de euros. Todo el personal de la Unión Europea, no sus teléfonos, su agua corriente, su gasolina de los coches, su desplazamiento, su electricidad, todo eso suma nada más que el 6% del presupuesto. Y el resto es política agrícola común, fondos estructurales, fondos de cohesión, y aún así no es bastante. No es bastante. La Unión Europea tiene que incrementar su capacidad de respuesta para promover empleo. Es que si no, realmente estamos muertos, si no somos capaces de hacer eso. Cuando créeme que esa es la primera preocupación. Yo he insistido muchísimo, este es el primer mensaje socialista. Y te quiero decir que es la más rotunda coincidencia entre todos los socialistas europeos. La necesidad de un plan de empleo juvenil financiado por la Unión Europea, por el Banco Europeo de Inversiones, por una nueva mutualización de la deuda que libere recursos a la generación de empleo. Ese es el tema que tenemos no solamente más desarrollado, más estudiado y más desarrollado, sino que además es el gran tema de coincidencia. Porque déjame decirte, antes lo mencionabas tú, Juan, que también hay muchos equívocos con respecto a las diferencias entre los socialistas europeos. Tú decías que los socialistas alemanes tienen una posición nacional y están en contra de los borbones. No, eso lo he leído en cierta prensa española, pero no es verdad. Los socialistas alemanes también están a favor de los eurobonos. Lo que sucede es que los condicionan a progresos en la llamada convergencia o unidad fiscal presupuestaria, y ahora se ha introducido también la necesidad de corregir la deuda privada manifestada por los bancos en una garantía común de depósitos bancarios en la Unión Europea. Entonces, los socialistas alemanes están a favor. Ahora, la explicación que tengo para ese fenómeno que muestra las divergencias entre los socialistas europeos tiene que ver con el hecho de que los medios de comunicación condicionan cada vez más la política. Los medios de comunicación están muy escorados a la derecha. En Alemania, como en el Reino Unido, es muy difícil ser europeísta, porque los medios de comunicación se han vuelto brutalmente en contra de Europa. En el Reino Unido la prensa es brutalmente eurófoba, anti-europea, pero brutalmente. Entonces, ser laborista y ser pro-europeo en el Reino Unido es muy arriesgado. Máximo cuando el sistema electoral británico es de escaño uninominal. Quien se distingue por defender una política muy contraria a la que defienden los medios de comunicación arriesga el escaño.
Eso hay que comprenderlo. Pero te aseguro que hay coincidencias muy notables entre los oyentes europeos a pesar de estas dificultades. Y la primera es la defensa general de un plan de empleo juvenil que hemos deliberado, que hemos llevado al Parlamento Europeo y se enfrenta con una mayoría conservadora que no quiere invertir más en sacar a la juventud de esta desesperanza. Esto me parece, de verdad, el aspecto más grave de la crisis. Nunca hemos visto a la juventud europea tan desesperanzada y, por tanto, tan instigada a desenchufar de Europa. Esto me parece grave. Nunca, en particular en España, si me pertenezco a una generación, cuando tenemos 20 años, nos incorporamos a la Unión Europea, a la adhesión europea, y por tanto tuvimos una actitud muy pro-europea a los 20 años. Ahora ya no es así. Ahora muchos jóvenes de 20 años ven a Europa como una fuente de malas noticias. Conocen ustedes la metáfora del palo y la zanahoria, ¿no? El palo es la amenaza del castigo, la zanahoria el estímulo. Ya Europa ya no tiene ninguna zanahoria, solo es palo. Los jóvenes están desencantados con Europa. Esto me parece gravísimo, me parece el aspecto más grave de lo que está pasando. Por tanto, comparto plenamente la indignación y la desesperanza que corroe a la gente joven, y te aseguro que como socialista dedico mis mejores energías a combatirlo como una alternativa que signifique una recuperación de la esperanza de que Europa puede ofrecer un futuro de oportunidad a la generación más joven. El aspecto más grave es que se le diga a los jóvenes que pueden terminar la carrera y no tener oportunidades de trabajo, que se vayan yendo a Chile, que es lo que están haciendo muchos jóvenes. Me parece gravísimo. Créeme que me conmueve y me mueve las 24 horas del día. A ver, quizás no más preguntas, Juan, ¿crees que hemos cumplido? Yo creo que hay alguien más. Venga, adelante, por favor. Me preocupa muchísimo, ¿podrá ser España intervenir? La respuesta es sí. Porque vemos las noticias de aquí de España y no dice nada, tuvo cualquier cosa extranjera. ¿Cuándo? ¿Y cuándo? El problema es el cuándo. Ya, porque desde los periódicos europeos nos dice que sí, desde España, y el gobierno miente más que lo que habla. Claro, vamos a hablar con claridad. Cuando la llamada prima de riesgo, no otra cosa que la desventaja del endeudamiento español con respecto al endeudamiento alemán, alcanzó los llamados 200 puntos básicos, todo el mundo se volvió contra Zapatero. La derecha política y mediática exigieron su cabeza y su dimisión, y convocatoria inmediata de elecciones generales. La ideología detrás de esta ofensiva contra Zapatero era hacerle culpable, como si él lo fuera, del envenenamiento de la prima de riesgo, y en segundo lugar, hacer a los españoles prisioneros, un dilema clásico de prisioneros de un espejismo que en realidad es un chantaje. El espejismo y el chantaje consiste en decirle a los españoles: oye, hasta que España no tenga un gobierno de derecha, los mercados no nos van a perdonar la vida. Por lo tanto, cuanto antes tengamos un gobierno de derecha, es mejor para todos. Porque entonces los mercados nos perdonarán la vida. Mucha gente cayó en la trampa de ese chantaje. Y mucha gente dijo: bueno, pues si que gobierne el PP significa que los mercados nos dejen en paz, pues lo consiento, aunque sea con mi abstención. Mucha gente de izquierda cayó en esa trampa. Por supuesto, la gente de derecha fue a votar. Pero yo tengo que decirles a ustedes una vez más, que el PP tiene la mayoría absoluta más resonante de la historia de su vida. 134 escaños en el Congreso y 3/5 en el Senado. ¿Con qué tiene esa mayoría resonante? Con los mismos 10,5 millones de votos con los que fue derrotado por el PSOE en 2004 y en 2008. ¿Qué es lo que pasó? Pues que 4,5 millones de los que nos votaron en 2008 no nos votaron en 2011. Eso es lo que pasó. Por tanto, es una autoderrota del PSOE, digámoslo con toda claridad. Esa abrumadora mayoría absoluta del PP que estamos padeciendo ahora es una autoderrota del PSOE. ¿Qué significa? Que millones de nuestros votantes potenciales cayeron en ese chantaje, cayeron en esa trampa de la desmoralización de decir: oye, si para salir de este infierno tiene que gobernar la derecha, que gobierne de una vez y que lo saque de una vez de este padecimiento. No lo está sacando del padecimiento, lo está empeorando. Y esto significa que ahora tenemos una prima de riesgo hoy de 550 puntos. Es decir, más del doble de la prima por la que crujieron a Zapatero. Vaya por delante, una vez más, les recuerdo, esa prima de riesgo no es otra cosa que una presión especulativa contra España que beneficia a Alemania y empobrece a España. Por tanto, la última cosa que quiere Alemania es cambiar la situación. Esto digámoslo con toda claridad. Cuando digo Alemania no estoy hablando de los alemanes, estoy hablando del gobierno conservador y de derechas de Merkel, que viene perpetrando una lectura egoísta, miope, cortoplacista y chica del interés alemán. A mi juicio, una altura de miras que interpretase el interés nacional de Alemania
como un interés solidario y cohesivo que vertebrase Europa, sería muchísimo mejor para Alemania, porque no les quepa la menor duda. No les quepa la menor duda. A Grecia se le ha hecho la vida imposible. Como consecuencia, los griegos están muy enfadados. ¿Qué es lo que han hecho en las últimas elecciones? Castigar a los partidos que han estado en el gobierno durante los últimos 30 años. Alternativamente, Novia Democratía, que es el PP griego, y el PASOK, que sería el Partido Socialista griego. Y han votado por los neonazis y por la extrema izquierda. Como los resultados no han gustado, les han dicho a los griegos: tenéis que votar otra vez. Hay que votar otra vez, estos resultados no nos han gustado. Con esa prepotencia con que la Unión Europea viene arrollando a la soberanía popular de un tiempo a esta parte. Bueno, pues nada indica que el 17 de junio los griegos vayan a votar mejor. Si dicho irónicamente, los griegos vuelven a votar mal, estoy siendo irónico, el 17 de junio, eso puede significar la salida de Grecia del euro. Y créanme, eso puede significar un desastre, que nadie se engañe, porque eso tiene consecuencias. La salida de Grecia del euro significa pánico general, empobrecimiento instantáneo de Grecia, hiperinflación, huida de capitales, todo el mundo saca el dinero de los bancos. Y en España también, porque la gente dirá que vamos a hacer los siguientes. Todo el mundo sacando el dinero de los bancos. ¿Ustedes me lo que es eso? Pánico en Wall Street, como el martes negro. Pánico general, empobrecimiento total. Eso significa un desastre. Pero todo esto es consecuencia de esta interpretación, insisto, absolutamente chata, absolutamente innoble, que Merkel está haciendo del interés alemán, que se está ensañando con los países con dificultades. Por tanto, lo cierto es que con esta prima de riesgo de 540 puntos, 550 puntos, que significa que pagamos un 6% de intereses por colocar nuestra capacidad de financiarnos, que es imposible de sostener, claro que el riesgo de intervención es cierto, tenemos que decirlo con toda claridad. Si además resulta que el gran milagro de las finanzas que decía el PP, que era Rodrigo Rato, colocado al frente de Bankia, convierte un agujero de 3.000 millones de euros en un agujero de 30.000 millones de euros, que necesita ahora 23.000 millones de euros de dinero público, díganme de dónde los vamos a sacar. ¿De dónde los vamos a sacar? El dilema es claro. Es decir, ¿de dónde saca el gobierno del PP, estando como estamos asfixiados y financiándonos con tipos de intereses del 7%, 23.000 millones de euros? ¿Pues de dónde los va a sacar? Pues pidiendo a uno por señas al FMI y al Banco Central Europeo y a la Troika. Eso es la intervención. Eso es la intervención. Porque cuando te prestan el dinero te dirán: mira, tú que eres un torpe, quítate del medio, que yo voy a decir cómo se hacen las cuentas públicas en tu país. Quítame toda la educación, quítame toda la sanidad, quítame todas esas atajes insostenibles, quítame gasto social, quítame el salario de dependencia, quítame las comunidades autónomas, quítame todo eso y yo te voy a dar 3.000 millones de euros. Eso es la intervención. Es gravísimo, es gravísimo, es gravísimo. Y el riesgo es cierto. Claro, es que estamos pagando los tipos de intereses como no hemos pagado nunca, por poder sacar nuestras cuentas adelante. Es gravísimo. Fernando, la situación no puede ser minimizada, no puede ser subestimada, no puede ser... yo no estoy aquí para contarles un cuento chino. La situación es muy grave. Pero el riesgo es cierto. Lo que insisto es que cuando a Zapatero la prima de riesgo le alcanzó los 200, la derecha política y mediática pidió, pero salvajemente, su cabeza. ¿Lo recuerdan? ¡Sangre! 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 Zapatero culpable. Y ahora que está el triple, ¿quién es culpable? ¿Quién responde? ¿Van a seguir diciendo que el culpable es Zapatero? Se están improvisando de una manera catastrófica y además utilizando la crisis, insisto, para perpetrar un ajuste de cuentas con el Estado social. Eso no podemos consentir. Insisto que me parece decir, la cosa más grave de toda esta historia me parece que puede ser evidente para cualquier chico o chica que en este momento esté presentándose a la PAU o estudiándose a la PAU con un 8 de nota media, que no haya beca para esa persona, aunque sea un huérfano, no haya hijo de familia monomarental o monoparental, que sea un huérfano, que no haya beca para esa persona, lleve 23.000 euros para Bankia. Una cosa que me saca de la silla. Yo nunca he visto una injusticia mayor. Me parece gravísimo. Me parece gravísimo. Y me parece grave, ya el colmo de los colmos, que quienes han perpetrado ese desastre en las instituciones financieras sigan cobrando sueldos de 200.000 euros al año, 300.000 euros al año, y para sacarnos de la silla hay que pagarles 15 millones de euros.
50 millones de euros, 60 millones de euros. Entonces, es que, de verdad, no sé cómo no tomamos la Bastilla, ¿verdad? Lo digo en serio, no sé cómo no tomamos la Bastilla. Esto es indignante, es indignante. No sé cómo hemos podido llegar hasta aquí, no sé cómo lo hemos consentido. En fin, pero quiero decir que sí, que el riesgo de intervención es serio. No sé cómo vamos a salir de esta. Otra cosa es porque, como sabes perfectamente, el timón de la nave está en manos del PP. Mano de mano. Bueno, pues agradecerle a toda la presencia. Juan Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saben que ahora entramos en un proceso de elección de delegado, regional, insular, y después del verano volveremos otra vez a la andada. Así que, Juan Fernando, de verdad, muchas gracias. Gracias.